El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: La paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: Hemos visto al Señor. Pero él le contestó: Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: La paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás: Aquí están mis manos, acerca tu dedo. Trae acá tu mano, métela en mi costado, y no sigas dudando, sino cree. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: Tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Otros muchos signos hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritos en este libro. Se escribieron estos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La época que nos está tocando vivir es una época o una era como nunca la había habido. Siempre ha habido problemas, siempre ha habido guerras. El hombre, desde que tiene uso de razón, se le ha ido la vida en matarnos unos con otros. Siempre ha habido dificultades, pero como nunca estamos viviendo una época de trastornos mentales, trastornos terribles. Síndromes, se multiplican síndromes de todas clases, ¿sí? Desórdenes mentales, y la depresión es algo que está a la orden del día. Todo mundo dice: ando depresivo, y van con el doctor y toman pastillas y calmantes y cuanta cosa. Ciertamente que hay depresiones que son de orden psiquiátrico, ¿verdad? Esto no quiere decir que la persona esté loca, sino hay alguna deficiencia en el cerebro, no se está produciendo alguna sustancia, y pues la persona cae en depresión. Hasta ahí está bien. Una persona que ha perdido a un ser querido, que ha pasado una desgracia, muy fácil que se caiga en depresión. Cuando se ha roto el matrimonio, una infidelidad del esposo, de la esposa, pues hacen que la persona caiga en una depresión muy fuerte. Pero muchas de estas depresiones que estamos viviendo es porque el ser humano ha perdido el sentido de Dios.
y porque el pecado nos está pudriendo socialmente, nos está acabando, nos está pudriendo el alma, el pecado. Y entonces hay personas que van por la vida de médico en médico, psiquiatra, curandero, brujo, psicólogo, de todo, buscando el sentido, buscando la solución, y hacen yoga y hacen no sé qué tantas cosas, y las personas siguen igual. Buscan de toda clase de cosas, se van al Tíbet y no sé dónde, y las personas siguen iguales, se sigue igual. ¿Por qué? Porque lo que está pasando es que el pecado jamás nos ha traído y jamás traerá alegría, felicidad y paz. Y eso nos hace caer en una depresión profunda, en un sinsentido. La vida no tiene sentido porque estoy aquí, y las personas viven con malestar, viven estresados, viven agobiados. Y así es. Y es lo que estamos viviendo a la orden del día. Esto está muy presente. Una persona que vive con su esposo, con su esposa, ¿verdad? Y que viene la tentación fuerte, y en el trabajo ahí al señor le andan haciendo ojitos, la muchacha está muy bonita, está jovencita, huele rico, está pintadita, y el señor dice no, porque yo tengo a mi esposa, porque yo la tengo que respetar, y lucha. Y logra vencer esa tentación, y dígase de la mujer también, ¿verdad? Y llega a la casa después de que se venció esa tentación, y el esposo o la esposa ven al marido o a la esposa y la ven con paz, porque no se logró caer en el pecado. Y hay paz, hay tranquilidad, ¿verdad? Porque no se cayó en el pecado. ¿Qué es lo que pasa cuando se cae en el pecado? Cuando se ha caído, se la pasó muy rico, 30 minutos, una hora, lo disfrutaron. ¿Cómo no? Claro que sí, porque el pecado también en su momento se disfruta. Pero ya cuando llega a la casa, ya no puede ver a la esposa o al esposo bien. Ya empieza a haber temor, ¿verdad? Y empieza el delirio de persecución, y empieza la paranoia, y empieza a podrirse el alma. Nos empezamos a podrir espiritualmente. Dios, en su misericordia, ha instituido, mis queridos hijos, este santo sacramento de la reconciliación que hoy hemos escuchado en el Evangelio. Hoy estamos, vamos a decirlo así, celebrando la institución del sacramento de la reconciliación. ¿Y por qué Cristo ha fundado, por qué Cristo ha instituido este sacramento? Para liberarnos, para que tengamos paz. Él sabía cuál iba a ser nuestra debilidad. Él sabía de cuál pata íbamos a cojear. Y entonces, ¿qué hace? Instituye este santísimo sacramento para que todos los hijos de Dios podamos ser libres. Libres. ¿Se dan cuenta cuántas veces se repitió la paz esté con ustedes? Varias veces. Es importante que los apóstoles tengan la paz. Y Cristo hoy nos dice y nos recuerda, reciban la paz. Pero la paz verdadera no nos las va a dar el comprar un montón de cosas. La paz verdadera no la vamos a obtener por medio del pecado, de la lujuria, de la infidelidad. No se obtiene así la paz. Lo más preciado que pueda tener el hombre es la paz. Yo he visto mucha gente sufriendo la pérdida de un ser querido. Yo he visto a gente sufriendo pobreza, pero con paz en su corazón. La paz es algo, mis queridos hijos, que nada lo puede comprar. Podrás tener muchas cosas, muchas mujeres, mucha droga, pero esclavizado, arruinado y pudriéndote en el pecado. Hoy nuestro Señor instituye este santo sacramento para que nosotros podamos tener libertad, para que podamos disfrutar realmente lo que es la libertad, el gozo, la paz, la alegría que nos da el sacramento. Pero especialmente nosotros los hispanos tenemos un problema. Ayer yo se los decía en la misa de la tarde. Nosotros lo que es el sacramento de la unción de los enfermos y el de la reconciliación, como que no lo hemos asimilado qué es. Cuando tenemos un familiar enfermo y algún miembro de la familia es un poquito más entendido en las cosas de Dios, dicen, hay que hablarle al padrecito.
¿Y qué dice la familia? No. ¿Por qué? Porque no se ha entendido que este sacramento es un sacramento de sanación. ¿Sí? Me llaman al hospital, padre, puede venir, y es que mi familiar se está muriendo, venga padre, porque se nos muere. Llego al hospital y le digo, ¿cuánto tiene? ¿Cuándo empezó enfermo? No, ya tiene como 3 meses que está aquí internado. Por el amor de Dios, ¿y por qué me llaman en este momento que ya la persona no puede ni hablar, está inconsciente? ¿Por qué? Porque la gente piensa que si el padrecito va es para matarlo, ¿verdad? Es que si viene el padre se nos va, se muere. ¿Sí o no? Cuando ya llegó el padrecito, ¿no? Y llegan los familiares y preguntan, ¿qué ha pasado? ¿Cómo está? Y dice la gente, ya llegó el padrecito. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Se va a morir porque ya vino el padre y este se muere. No, es que no hemos entendido qué es este sacramento. Y dígase lo mismo del sacramento de la reconciliación. No, yo que me voy a ir a confesar con ese padre y luego con lo que se escucha ahora de los sacerdotes son peores que uno. Pues sí, en cierto sentido sí. Hemos escuchado cosas terribles de los sacerdotes y nos está tocando cosechar las consecuencias de esto. Tal vez el sacerdote puede ser peor que tú, pero ese sacerdote, aunque sea peor que tú, tiene una facultad que Cristo le ha dado de perdonar los pecados. Porque hoy la palabra de Dios nos dijo que el Señor Jesucristo sopló su Espíritu Santo sobre ellos. ¿Qué quiere decir esto? Les está dando el poder divino de perdonar los pecados en el nombre del Señor, no en el nombre de nosotros. Algunos de ustedes que yo los he confesado, yo en algún momento les he dicho, yo te perdono tus pecados en el nombre de Gastón Mendiola Arroyo, vete en paz. ¿Así ha sido? No, nunca. El día que escuchen esto, pónganme una demanda con el obispo y digan, este padre es un hereje, sabe Dios que se le metió el diablo o algo así. No, eso no es así. ¿En nombre de quién perdonamos los sacerdotes los pecados? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cristo, la Santísima Trinidad, te está liberando, te está restaurando, te está sacando de la podredumbre del fango por su divina e infinita misericordia. Pero nosotros preferimos estar en la basura, preferimos estar, no digo una palabra porque estamos en un acto litúrgico santísimo, nos gusta estar en la basura. Y preferimos seguir en el pecado y en el pecado, que el pecado nos siga arruinando la vida. ¿Sí? Y desaprovechamos un don gratuito y santísimo que Dios nos ha dado. En una ocasión, yo que también sé de lo que es el pecado, obviamente soy un ser humano, me tocó en la etapa de mi juventud regarla, pero bien y bonito. Y estaba yo lleno de dolor, de vergüenza, de frustración, porque mi familia se había convertido, porque yo me convertí primero al catolicismo, éramos testigos de Jehová. Y en una ocasión mi papá habló y me dijo, con su voz muy calmada, muy tranquila, me dice, papá, hijo, dice, sabemos que ya no vas a la iglesia, que ya no comulgas, que no te confiesas. Y eso a nosotros nos duele mucho, así en este tonito, despacito. ¿Verdad? Esto a nosotros nos duele mucho. Porque gracias a ti nosotros nos convertimos a la iglesia. Porque gracias a ti nosotros conocimos la verdad de la iglesia. Y qué doloroso es para nosotros saber que ahora tú andas fuera, que andas mal. Me perforé la jeta, me puse un arete acá, me puse otro acá. Y los tatuajes me han encantado toda la vida. Pero si con un arete me fue como en feria, imagínense si me tatúo. No lo hice. Y entonces estas palabras a mí me calaron muy fuerte y empecé a sentir dolor, contrición, vergüenza por lo que yo había hecho. Y voy en una tarde decidido a confesar mis pecados. Voy a la parroquia allá de Santana, que está por la Men, en Santana. Y estaba Monseñor Cirilo Flores, que Dios lo tenga en la gloria. Estaba Monseñor Cirilo Flores y yo llegué y como yo lo conocía, como era de carácter recio, fuerte, y no había con quién más confesarme, ni modo, con Monseñor Cirilo, ¿sí? Y llego ahí, aparte de todo, pues con vergüenza, y dije, a ver cómo me va ahorita, porque lo que le voy a decir no eran cosas chistosas. Y empiezo a confesarme y empiezo a llorar, porque el pecado nos lastima. Y empiezo a llorar de dolor, de vergüenza, de frustración, y no podía verle la cara a Monseñor Cirilo yo, no lo podía ver de la vergüenza. Y Monseñor Cirilo me agarra el brazo fuerte
y me dice, me sacude, mi hijo, levanta la cara, levanta la cara, Dios te perdona. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. Él te perdona, levántate y sigue adelante. Él es misericordioso. Y cuando escucho esas palabras maravillosas, las más maravillosas que un cristiano puede escuchar, Dios Todopoderoso que reconcilió al mundo consigo por la muerte y resurrección de su Hijo Jesucristo, y envió el Espíritu Santo para el perdón de los pecados, te conceda por el ministerio de la iglesia el perdón y la paz. Yo te absuelvo de todos tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. María Santísima, qué maravilla es esto. Me sentí como que había vuelto a nacer, liberado, perdonado, amado. Muchos de ustedes andan deprimidos, ahí andan con sus cosas. ¿Por qué? Pues porque están en pecado. Si eso les gusta, síganle. Si no les gusta vivir así, ahí hay 2 cuartitos que estamos deseosos por no salir de ahí nosotros, el Padre Jerónimo y yo. Ahí crucifíquennos en el confesionario. Estamos para confesar. Nuestro Señor cura, el Padre Jerónimo, Él siempre busca la forma de que ustedes tengan la gracia. Tuvimos el servicio penitencial al inicio de la cuaresma. Vinieron como 20 sacerdotes a confesar. Tuvimos mucha gente. Y me dice el Padre, y seguimos confesando todos los sábados. Y me dice el Padre, Padre Gastón, tenemos que poner antes de la Semana Santa otro día para confesar. Y estuvimos confesando el miércoles de la Semana Santa, de las 9 de la mañana hasta las 12 del día. De las 7 de la tarde hasta las 9, 10 de la noche. Aquí estuvimos. ¿Sí? Aquí estuvimos. ¿Para qué? Para que ustedes tengan la gracia de disfrutar este santo sacramento que nos sana, que nos libera y que nos pone en comunión con Dios, que nos reconcilia con ese Padre de amor y de misericordia. Hoy celebramos la misericordia de Dios. ¿Y en qué consiste la misericordia de Dios? Que siendo el Todopoderoso, se rebaja nuestra naturaleza para rescatarnos de la desgracia del pecado. Que mereciendo nosotros la justa ira de Dios, Él nos perdone. Pidámosle a Dios en esta tarde la gracia de recurrir a su misericordia. Yo me atrevo a decir siempre que nadie puede decir Dios es misericordioso si no se ha confesado. No lo puedes decir. Porque solamente los que hemos ido a confesarnos y hemos experimentado esa misericordia de Dios a través del Santo Sacramento, todos los que hemos ido llenos de basura, de podredumbre, y Dios nos ha perdonado, podemos decir, Dios es misericordioso. ¿Por qué? Porque me ha sacado a mí de la basura. Dios es misericordioso, ¿por qué? Porque ha tenido compasión de mí, que soy un terrible pecador. Solamente nosotros lo podemos decir. Pidámosle a Dios la gracia en esta tarde de un corazón arrepentido y que nos conceda la gracia de buscar su misericordia en el santo sacramento de la reconciliación. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.